el del 2020 con la pandemia nos cogió todo. La agencia de viajes hemos sufrido mucho, tuvimos la crisis del 2008 donde nos afectó todo y ahí hubo una criba importante, cerraron el 30% de las agencias de viajes en España. Y después durante la crisis de la pandemia, ni contaros, las agencias de viajes hemos estado cerradas. ¿Y te has encontrado con situaciones de que no hay en ningún lado hoteles, siempre hay? Nosotros hemos llegado a tener grupos durmiendo en restaurantes. La rentabilidad de la agencia de viajes en España, netas, limpias, está aproximadamente en el 3%. Tú vendes 1 millón de euros, tienes tu autotrabajo, de ese 1 millón de euros, además de tu trabajo, te va a dejar 30.000 euros. Si tú tienes algo y estás creyendo algo y que lo tengo que hacer, hazlo, que es lo más importante, porque si no, en un futuro te puedes arrepentir de no haberlo hecho. Excursiones hacemos, llevarlos a Marruecos. Oye, ¿y trabajar con marroquíes cómo es? Bueno, Rafa, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias. Tenemos hoy el placer de estar con un gran empresario. Es que hemos tenido unos fallos técnicos, estamos un poco nerviosos, que lo hemos hecho esperar aquí media horita. Pero bueno, es un gran empresario, tiene una amplia trayectoria en lo que sería el sector del turismo. Agencia de viajes a la Costa del Sol, Costa África, Rafael Garrido, ¿correcto? ¿Cómo estás, Rafa? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Perfecto, pues básicamente... Preséntate un poco, Sí, dinos correcto. quién eres, qué es lo que haces actualmente. Bueno, te hemos hecho una pequeña presentación, pero profundiza un poquito más. Pues yo tengo una agencia de viajes que es mayorista minorista, ya bastante veterana en la Costa del Sol, está ubicada en Torremolinos y nos dedicamos prácticamente al receptivo, que es una de las partes importantes de la agencia de viajes, a recibir clientes extranjeros y españoles que vienen de otras partes y enseñarles la Costa del Sol, que disfruten desde una excursión a Granada, llevarlos a Marruecos o hacerles un espectáculo flamenco, alquilarles un coche o lo que necesiten más o menos. A eso básicamente nos dedicamos. Es un negocio que llamamos B2B, ¿no? Negocio que vende a negocio, business to business. ¿Y Efectivamente. cómo ofreces tú este servicio a los negocios? Bueno, nosotros tenemos una serie de servicios ya conceptuados con un tarifario que tenemos actualizado, lo actualizamos todos los años y lógicamente se lo ofrecemos a nuestros clientes de muchos años y a todos los clientes que haya nuevos que estén interesados en nuestros servicios. Y bueno, esto se hace todo hoy en día, bueno, se sigue haciendo por teléfono, pero aquí ya las redes sociales funcionan bastante bien, se trabaja desde el online de internet hasta el WhatsApp, pero habitualmente los clientes, nosotros ya llevamos muchos años, nos conocen y cada uno trabaja como buenamente mejor piensa. Hay mucho contacto telefónico todavía y se hacen visitas para ver a los clientes y estar informados de todas las novedades que tenemos y demás. Tú me has dicho que trabajas en el receptivo, ¿no? Nosotros trabajamos el receptivo. La agencia de viajes tienen dos, emisor y receptivo. El emisor es el que sale de España o desde, en este caso desde Málaga o Torremolinos hacia el exterior. El viaje que tú te vas a París, el que te vas a hacer un crucero. Llevar público local al extranjero, ¿no? Eso es. Y Y luego tú está atraes el receptivo, que el receptivo es todo lo contrario. El que viene aquí, que puede venir el cliente de Polonia, de Estados Unidos, desde Francia o desde Albacete, porque hay mucha gente que viene de Madrid, aquí tenemos mucho Turismo turismo local. español y demás, con lo cual nosotros nos dedicamos básicamente al receptivo. Aunque podemos hacer emisor también, es algo que tenemos un poquito al margen. Vale. Bueno, 25 años lleva Costa África, ¿no? Vamos a cumplir 25. Ya hemos cumplido 24, vamos a por los 25. Ok. Pues vamos a ir un poquito con la trayectoria. ¿De dónde te sale la inspiración para empezar Costa África? No, espera, 25 años lleva la empresa. Claro, yo llevaba otros 20 años ya en otra empresa que se dedicaba prácticamente y básicamente a lo mismo, incluyéndole el emisor. Y entonces esa empresa, después de muchos años, que era una de las empresas más potentes de ¿En qué años Andalucía, era más o menos? ¿En qué año empezaste a yo trabajar empecé en en el esa año empresa? 1979, Franco, bueno, ahí... Franco todavía vivía. Sí. De hecho, yo me acuerdo que cuando estuvo el golpe de Estado famoso de aquel de Tejero, Sí. estaba yo trabajando. Así que ya en esa empresa. Y en esa empresa estuve 20 años, esa empresa que era una de las más fuertes de Andalucía. A nivel de ventas de billetes de avión era la segunda más importante de Andalucía en aquella época. Era una gran empresa. Era una pero gran empresa que tenía
navieras, tenía empresas de transporte, tenía cerca de 30 sucursales en la época. Hoy en día ya esto es distinto, pero en la época eran muchas sucursales. Y esta empresa, después de muchos años, porque empezó en el año 50 y tanto, pues llegó un momento que presentó suspensión de pagos y cerró. Y cuando cerró, pues tanto yo... ¿Qué año era ese? Eso fue el año 1999. ¿Y cuál era tu labor en esa empresa? Yo estaba en aquel momento, cuando la empresa cerró, estaba de director de la sucursal de Torremolinos. ¿Cuál era tu responsabilidad y tu trabajo en el día a día? Como director, pues lógicamente llevar la empresa, todos los empleados, todo, O sea, absolutamente desde la A a la Z, todo. Las ventas, los cobros, el entrego los del pagos, servicio, la comercialización y lógicamente le tenía que dar cuenta a la empresa. Yo solamente era el director y aquello pues cerró. Y cuando cerró pues hubo una serie éramos muchas oficinas. Entonces la oficina, por ejemplo, en Ceuta, en Tánger, en Sevilla, en Fuengirola, en Torremolinos, en Sanlúcar de Barrameda, en Marrakech, pues la empresa tenía oficinas en el extranjero también, pues prácticamente los directores aquellos, pues unos cuantos decidimos seguir para adelante y montar nuestra propia empresa. ¿os juntasteis? No nos juntamos. Cada uno ¿Por su hizo lado? su propia empresa, creó su propia empresa y seguimos haciendo lo que sabíamos, lo que llevamos tantos años haciendo y no lo haríamos tan mal que prácticamente la mayoría, Sí. 9 de cada 10 que lo hicimos, seguimos hoy en día después de casi 25 años trabajando y con las empresas abiertas. Así que, y bueno, de aquello vino y claro, ella fue una decisión que hubo que estudiar mucho. Riesgo, miedo a lo mejor al principio. El riesgo siempre lo tienes, tú siempre tienes ahí el bichito con el hacha diciéndote cuidado, a dónde vas y demás, pero bueno, también era un riesgo más limitado que alguien que empiece de nuevas, que lógicamente quizá en el mercado no sabe, no está situado, No tiene los contactos. que empezar de cero. Lo mío fue un poco, aunque los comienzos no fueron fáciles, lógicamente. Me imagino. Sí. Espera, Rafa, ¿cuántos años tenías tú cuando empezaste Costa África? 35. Vale. Antes de empezarlo, ya venías tú habías sido gerente, ¿no? Director de una, entonces tú ya tenías más o menos los conocimientos. Los conocimientos de cómo llevarlo. para llevar una sucursal. Esto es completamente distinto porque aquí ya pasamos de sucursal, donde yo daba cuentas a la empresa, a ser una empresa. Ahora tú tienes que buscar los clientes. Y como empresa, el que paga y el que cobra soy yo. Significa que hay, y ha habido muchas noches donde no he dormido pensando, mañana cómo pago. Joder. Porque en esto se pasa una serie de situaciones y ahora hablaremos de las situaciones que hemos pasado 2 crisis muy importantes, donde... Sería 2008 y COVID, ¿no? Claro, la crisis del famoso ladrillo del 2008 y la crisis del COVID, donde estuvimos casi 2 años cerrados directamente. Bueno, Rafa, el último podcast trajimos a un polaco y él ha vivido la época del comunismo, por ejemplo, y nos interesó muchísimo porque como eran esos tiempos que nosotros no hemos vivido. Tú has vivido la época de... No hay problema. Perdón. No. Vamos a cortarlo. Tú has vivido la época del franquismo y además en una empresa. Y yo lo que he escuchado y lo que he estudiado, yo no sé tú, José, pero es que España estaba herméticamente cerrada, ¿no? No, tanto como la del franquismo, no, porque cuando murió Franco tenía yo 10 o 12 años, con lo cual prácticamente era un niño. Yo he vivido el posfranquismo, que fue cuando empezó ya Su Adolfo mano derecha Suárez entró, ¿no? Y Ahí está. Felipe González, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto de que en aquella época, incluso así, esto era muy distinto. Y si tú hablas de comunismo, yo me acuerdo perfectamente que aquí venían algunos turistas rusos en barcos de crucero que estaban fletados por el Partido Comunista Ruso y eran la gente pues más o menos influyente dentro del partido y demás, y le hacíamos algunos servicios y demás. Y estos venían comprándose unos pantalones vaqueros que en aquella época en Rusia no había, y venían cargados de botellas de vodka ruso que aquí tampoco se vendían, y había un intercambio aquí interesante, sí. No era como hoy que está todo ya abierto y tú puedes conseguir lo que quieras con un clic en internet, ¿no? Sí. Antiguamente ellos venían y flipaban con la novedad, ¿no? Efectivamente.
Así que esto ha cambiado mucho. Y yo me acuerdo también, hablando de este tipo de eso, tuvimos un barco de crucero, y ya de esto no hace tantos años, que te hablo del año aproximadamente 2005, que todavía los muchos países del antiguo este, de la antigua Unión Soviética, estaban muy limitados. Tuvimos un barco que venían muchos ucranianos, hoy está desgraciadamente la guerra en Ucrania, y este barco en Ucrania lo tuvimos atracado en Casablanca. Casablanca montamos unas cuantas autocares y unas cuantas excursiones, y cuando a la hora de volver faltaban 150 más o menos. ¿Y Y qué? esta gente, sí, sí, y habían cogido taxis y se habían ido a la frontera de Ceuta a intentar pasar a España para Para escaparse, intentar ¿no? escapar de Del las comunismo, garras claro. del país. Aquello fue bastante curioso. ¿Y Y lo sobre consiguieron todo, o qué pasó con no, ellos? no lo consiguieron. Allí llegó la policía, lógicamente, porque creo que fue un taxista quien, de los que llevó, quien avisó a la policía, y se presentaron cientos de policías marroquíes en la frontera. De todas formas, no hubieran podido pasar a España, no sé si hubieran saltado la valla, pero y los metieron en todos los autobuses, se Claro. los llevaron detenidos prácticamente a todos. El barco fue considerado pirata, porque no se sabe si esto estaba organizado por parte del barco o no. Y bueno, nuestro corresponsal en Marruecos tuvo problemas burocráticos, porque le llamaron al Ministerio del Interior de la Seguridad ¿De Ucrania? a ver si era una mafia donde incluíamos nosotros, ellos y demás. O sea que esto es... A ver Esto si es estabais introduciendo, ¿no? efectivamente, peripecias hemos tenido de todos los colores. Rafa, volvamos a ese punto donde se cae la empresa. ¿Por Sí. qué motivo? La empresa porque, bueno, la situación, como hablábamos antes, esto había pasado desde la época del franquismo, la apertura, la democracia y demás, y ya en la época moderna, pues la empresa no se actualizó. No se actualizó, sé que con el mismo personal, La competencia se lo apenas comió. informatizado y demás. Y, Muchos bueno, gastos, ¿no? y otra nueva crisis, que en este caso es mucho más anterior a lo que hablamos ahora, que fue la primera guerra de Irak. Vosotros no habéis nacido, pero vamos, yo os lo digo, la primera guerra de Irak separó el mundo. ¿Por qué? Separó el mundo, bueno, porque los americanos invaden Irak y aquí pensaba la gente que la guerra iba a venir aquí. O sea, Había mucho tú te miedo. ibas a un Carrefour, que creo que en aquella época se llamaba Prica, un supermercado cualquiera, y aquí estaba la gente comprando latas de conserva y en su casa, y se dejó de comprar casas, se dejó de comprar coches y demás. Tuvimos durante algunos meses, sí, sí, te lo digo para que lo sepas, porque yo lo Ostras. digo, absolutamente. ¿Esto qué ocurre? Paró el turismo. Como se pararon muchos sectores, pues se paró el turismo. Claro, si tú paras el turismo con una macroempresa con muchísimos empleados y Tienes que muchísimo asumir volumen gastos de y no hay venta, ingresos. los gastos hay que seguir pagándolos, ¿no? Y entonces, bueno, la situación de la empresa tampoco era muy saneada, y entonces, bueno, pues ya supongo que habría decisiones internas dentro de la empresa que yo ya tampoco Mala entraba. gestión, ¿no? Efectivamente. Y hasta ahí llegó. De acuerdo. ¿Cómo son los inicios de Costa África? Los inicios de Costa África, pues ahora los veo con mucho cariño. Pues tuve muchos amigos donde me apoyaron para que me montara, tuve otros amigos que me ofrecieron trabajo, y bueno, yo decidí tirar para adelante, montar la empresa. De hecho, creé Costa África, la otra era Turáfrica, nombres muy parecidos. Alquilé el mismo local, me quedé con los mismos teléfonos por aquello de que la empresa la llevaba desde finales de los años 50 y teníamos clientes prácticamente todo el mundo, desde Estados Unidos a Alemania, desde Italia a Japón. Entonces el contacto aquella época era teléfono. En aquella época no existía internet, o prácticamente estaba en pañales. Sí, no se usaba. No se usaba, y entonces el contacto era el teléfono. Entonces, para intentar que recuperara a todos esos clientes, de hecho tuve que pagar, llegué a un acuerdo con la compañía telefónica, la deuda que debía la sucursal mía, que no la empresa, la sucursal mía, para poder cambiar los teléfonos de titularidad y ponerlo a la nueva empresa, ascendía a casi medio millón de pesetas del año 2000. Eso estamos hablando de 3.000 euros. En aquella época fue el año 99-2000, fue justo el cambio de la peseta y el euro, donde ambas estuvieron durante algún tiempo funcionando. 3.000 euros de época. Y tuve que pagarlo para quedarme con los teléfonos y seguir manteniendo el contacto y no empezar de cero y perder absolutamente los contactos con todos los clientes. Que quieras que no, Claro. empezar de nuevo
y de cero es bastante más complicado. Yo, gracias a Dios, tuve muchos gastos y mucho donde trabajar, pero no empecé de cero, empecé no con toda la clientela de la época. Una atracción de cliente que tú tenías. Eso, pero no toda la clientela, hubo muchos clientes que salieron huyendo como, vamos, que yo cerró la empresa y yo fui a visitarlos, yo pues cogí el avión en aquella época, me fui a Madrid, me fui a Barcelona, tenemos clientes importantes y muchos decidieron no seguir apostando por la nueva empresa y utilizar a otras empresas, competencias nuestras, donde realmente Pues no estaban a lo mejor iniciando. tenían más seguridad y demás. Bueno, el tiempo da todo, ha habido clientes que después han vuelto, a otros que no han vuelto, y ha habido incluso de los que han querido volver y nosotros, en este caso yo, le he dicho que no, que también me lo he podido permitir Eso con es el buenísimo. paso del tiempo. ¿Y qué servicio ofrecíais al principio de esto? Nosotros ofrecíamos, nuestra venta es Andalucía sobre todo Andalucía, llámese todas las provincias de Andalucía, excursiones radiales que hacemos y servicios de todo tipo, ofrecemos guías, ofrecemos todo tipo de servicios, desde espectáculos flamencos a alquiler de coche, lógicamente, oye, me hacen falta 3 azafatas aquí, hoy me han llamado por teléfono y me han dicho, oye, que tengo un grupo en Villa Padierna, que es un hotel de lujo ahí en la zona de Marbella, muy, muy de lujo, donde viene la mujer de Obama, ha venido varias veces y demás, y tengo un grupo de personas que quieren un criado, que quieren una persona, un asesor, que se ocupe absolutamente de todo lo que quiere allí, restaurante tal y cual, que es prácticamente casi un criado. Es decir, cualquier servicio. Y luego nosotros nos hemos dedicado durante muchos años al receptivo de barcos, le hemos ofrecido a un montón de navieras y otros clientes los barcos, hemos tenido barcos, utilizábamos los puertos de Almería, Motril, Málaga, Marbella, Puerto Banús, Cádiz y los de Marruecos, donde vienen los barcos de crucero. Cuando llegan aquí, pues lógicamente le montamos las excursiones, tienen los autocares, los guías, compramos las entradas de la Alhambra, los llevamos a Granada, a Nerja, o si están en Cádiz los llevamos a Sevilla, o si están en Almería los llevamos a Mojácar, y con una infraestructura bastante importante. Hemos llegado a tener 3 barcos el mismo día en 2 puertos distintos. Y eso, un barco de estos, pues ya sabes, los barcos modernos te traen 3 o 4 mil personas, el que menos, más la tripulación, que también hay veces que viaja y que hay que darle servicio, más los servicios especiales que te piden. A mí nosotros nos han pedido absolutamente de todo. Desde bajarse y decir, oye, que yo quiero un yate que me voy con mi mujer a navegar. Pues, oiga, pues sí, pues aquí el yate. O quiero 3 azafatas a bordo, o quiero que me monte un espectáculo flamenco esta noche porque el barco va a hacer noche aquí y le vamos a ofrecer. Pues los barcos tienen teatro, sus propios espectáculos, en fin, tienen un poquito de todo. Y muchas veces, perdón, ¿qué va a decir? Que si desde los inicios sigue ofreciendo los mismos servicios. Nosotros ofrecemos prácticamente los mismos servicios. Nosotros ofrecemos Andalucía, también ofrecemos Portugal. En Andalucía ofrecemos prácticamente todo, menos hoteles. Los hoteles ya nos dejamos de venderlos porque los hoteles ya prácticamente lo hace todo el mundo online y se lo busca y demás. A día de hoy, ¿no? A día de hoy, desde hace ya unos años con el tema de internet y demás, la gente se busca los hoteles por su cuenta. ¿Hace ya unos 10 años por ahí o cuánto? Desde hace 15 años para acá esto empezó cada vez menos, y entonces hay un tema importante, tú firmas un contrato con un hotel y el hotel, lógicamente, imagínate, X puede ser 50 euros por persona y noche. Claro, y el hotel después online, en función de la ocupación que tenga el hotel, pues lo puede vender a 80. Oye, si tiene una ocupación muy baja, pues ellos se permiten y tienen el derecho de ponerlo a 40, claro. Si yo tengo un contrato a 50 y ellos lo ponen a 40, que ocurre con mucha frecuencia. Sí. Ahora mismo está en auge, pero la cosa también está muy floja. Claro, no puedes competir. Y entonces decidimos dejarlo. Si nos ocupamos para los grupos. A los grupos sí les buscamos hoteles y hacemos también Portugal y Marruecos. En Marruecos ofrecemos absolutamente de todo. Servicios en privado, con coche, para 2 personas, para 200 personas, Vale. camellos en el desierto, campamento de Jaima, Qué bueno. lo que haga falta. O sea que España, Portugal, Marruecos, aunque España prácticamente Andalucía, pero también tocamos parte del resto de España, como Madrid, Barcelona y algunas, desde Bodega de La Rioja hasta, bueno, un poquito de todo. Esto ahora es todo muy bonito, ¿no? La empresa funciona, pero Sí. en los comienzos, primero cuéntale a la gente cómo fue constituir la empresa. Bueno, la empresa hay que constituirla, que prácticamente eso es genérico para todo. Hay que constituir una empresa, tienes que pedir primeramente el registro de un nombre comercial,
que tienes que tenerlo por obligación, pues prácticamente para cualquier empresa. Bueno, te hablo con una sociedad limitada o una sociedad. Pero en aquellos momentos me comentaste que necesitabas poner de aval, ¿no? Sí, sí, bueno, para la agencia de viajes tú tienes que pedir el registro del nombre. A partir del registro del nombre, cuando lo tengas, tienes que irte a constituir la sociedad, registro mercantil. Una sociedad limitada o anónima u otro tipo de sociedades que al día de hoy existen, antes no existían, ¿no? Pero si nos centramos en las sociedades anónimas o limitadas, pues pides la sociedad anónima limitada, que te hacen falta para una SL 3.000 euros de constitución, y a partir de ahí de la constituye, a partir de ahí hay que solicitar a la Consejería de Turismo, en este caso estamos en Andalucía, de la Junta de Andalucía, hay que solicitar el título de licencia. Es un título de licencia donde antiguamente era bastante más complicado. Antiguamente hacía falta que el director estuviera titulado, tuviera el título de dirección bueno, hoy esto ha cambiado mucho y el nombre era otro título, y donde había y te pedían unos avales. Esto de los avales sigue existiendo hoy en día. Nosotros tenemos un seguro de responsabilidad civil y unos avales que hay que presentarle a la Junta de Andalucía. Pero además, la empresa que tenía que tener un capital social. Ese capital social en la época cuando yo empecé eran 10 millones de pesetas, que son 60.000 euros para ser una agencia minorista, y 20 millones de pesetas, que son 120.000 euros para ser mayorista. Podía ser las dos, como es el caso de la empresa mía, y eran entonces 30 millones de pesetas, que son 180.000 euros de hoy en día. ¿Pides un préstamo o tenías ahorro? Afortunadamente, hoy en día, déjame que termine esta parte, eso ya desapareció. Esta parte desapareció. Ya puedes pedir el título de licencia a la Junta de Andalucía, pero ya no te exigen que tengas un capital social. Yo no sé por qué lo exigían la normativa, pero bueno, entiendo que podía ser para que fuera alguien más o menos solvente y no cualquiera tuviera una agencia de viajes, porque antes estaba muy limitado el tema de la agencia de viajes. Hoy en día, a través de las leyes europeas, sociedad, ¿no? hubo una apertura y quitaron la obligatoriedad. Pero eso está muy bien, da la oportunidad al final a sí, nuevas la empresas. gente joven o mayor, pero nueva, que quiera entrar al mercado, pues lo tiene bastante más fácil que antes. No solamente más fácil, sino más ágil. Antiguamente tú solicitabas este título de licencia y podías pasarte meses esperando A que te lo lo diesen. concedieran. Joder. La burocracia era así. Hoy en día esto se ha agilizado de tal forma que prácticamente en un mes lo tienes en marcha. También la democratización, ¿no? en general, porque antiguamente era todo más por clases, Sí. todo estaba más registrado. Sí. ¿no? Esto es como, claro, se ha liberalizado esto, se ha liberalizado mucho el mercado. Antiguamente, pues como los estancos, las farmacias, eso se lo daban puntualmente y había un ratio. Puede haber una farmacia X kilómetros alrededor, no puede haber otra, y estaba todo tipo, los estancos. Había ciertos sectores donde era así. Esto afortunadamente ha pasado a mayor vida. ¿Y cómo ha cambiado el turismo desde que abriste este negocio hasta Bueno, ahora? te voy a hacer referencia a lo que me dijo mi jefe hace muchos años, y te hablo de los 80, por ahí. Y te voy a hacer referencia y es muy explícito. Él me decía, dice, mira, cuando yo empecé montábamos circuitos a Marruecos, y los circuitos a Marruecos llevábamos a los clientes en los autocares de Marruecos. Los autocares de Marruecos de la época eran de esos que tú ves en la tele y demás. ¿Y qué es un autocar? En el autocar, donde la parte de arriba estaba cargado de jaulas con gallinas, con cerdos y tal. Sí, bueno, no lo habéis visto, pero lo podéis ver. Ese era, bueno, ahí hay muchos países, como si te vas a países del tercer mundo, tipo Afganistán y demás, que va la gente enganchada. Eran autobuses cargados de pollo, donde la gente iba, no tenían aire acondicionado y demás, y la gente venía encantada de hacer un circuito, de una aventura, y etcétera. Y hoy en día, Le la pones gente va eso con un ahí. autocar de lujo, Claro. que tiene wifi, aire acondicionado, luz individual, televisión, todo lo que tú quieras, y vienen protestando. Entonces, ¿cómo ha cambiado? Pues cómo ha cambiado la ¿A sociedad. qué crees que se debe eso? Ha cambiado la sociedad. Hemos cambiado todo. La sociedad en general ha cambiado y el turismo ha cambiado. Además, el turismo ha hecho muchos cambios, ya no solamente el cambio de la sociedad, sino con Internet. Lo primero que se empezó a vender en Internet fue viajes.
sé si lo sabéis, pero en Internet cuando se montó, se abrió las Eso fue el primer servicio que se empezó a Lo ofrecer. primero que se me empezó a vender en Internet fueron viajes. Tiene sentido, ¿no? Por la naturaleza de conexión, de un Eso. sitio al otro, Hoy de en repente día Internet. se vende de todo y te vendes y al día siguiente lo tienes en casa. En Ya aquella época, ¿no? En aquella época lo que se empezó a vender fueron viajes, billetes, billetajes, aviones y paquetitos y cosas de esas. Fue lo primero. Y hoy en día hay muchísima gente que compra sus viajes por Internet. De hecho, hay agencias de viajes de Internet que no tienen oficinas de público ni hacen ventas a agencias ni nada y facturan una barbaridad. Son de las que más mayor facturan en el sector. Así que hay quienes que están especializados, se han dedicado a eso y otros que tenemos oficinas propias y otro tipo de clientela, ¿no? Rafa, tú empiezas el negocio, Sí. tienes conexiones, tienes contactos, tienes gente que te hace las excursiones, tú te puedes permitir coger a un grupo y, digamos, subcontratarlo, ¿no? Sí, sí, claro. Ese es el modelo de negocio, ¿no? Afortunadamente, el cambio mío que hubo prácticamente fue cerrar aquí, abres aquí. Yo no dejé de atender a mis clientes, que son las agencias. Yo no dejé de atenderlas. Lógicamente hubo una bajada de volumen porque hubo muchas agencias que decidieron seguir trabajando con nosotros, pero nosotros no dejamos en ningún momento. De hecho, seguimos contando con el mismo personal. Yo contraté a todo el personal que tenía en la oficina. Se quedaron conmigo absolutamente todos. ¿Y de dónde sacas el capital? ¿Tenías ahorros? ¿Pediste un préstamo? ¿Te Capital, ayudaron? el capital hubo de todo, porque yo no tenía 180.000 euros en la época, entonces hubo de todo. Hubo de los que yo tenía y de los que yo pude conseguir amigos, sobre todo que gente que apostó por mí. ¿Pediste No, prestado? no, pedí prestado a amigos, pero me refiero que no tuve que ir al banco a pedir un préstamo, ni tuve Sí. amigos que me dijeron, yo los tuve amigos, entre comillas, Sí. que me dijeron, oye, ¿qué te hacen falta? 100.000 euros, te los pongo, pero yo quiero un porcentaje en la agencia. Entonces eso no era un amigo. Un amigo es que yo te diga, Antonio, ¿qué te hace falta? 100.000 euros para montar una empresa de esta y tal, toma 100.000 euros, cuando ya tú ganes dinero me lo devuelves, ¿no? Hubo gente que intentó aprovecharse de la situación. Entonces tú tienes que ir seleccionando muy bien, ahí te das cuenta quiénes realmente son amigos, quiénes solamente tienen el interés y demás, o sea, que la vida te va enseñando y dando muchos pasos. ¿Y cómo te aseguras cuando tú comienzas de que, por ejemplo, tú coges un trabajo, lo subcontratas y tú, por ejemplo, tú estás en Torremolinos, pero tú subcontratas el trabajo en Marruecos? Sí. ¿Cómo te aseguras de que en Marruecos están haciendo bien el trabajo y cómo puedes controlar todo ese que se entrega el servicio con Bueno, calidad? por ejemplo, nosotros para los circuitos de Marruecos tenemos un rapport. El rapport que se le entrega al cliente, esto funciona, hoy en día ya prácticamente desaparece porque ya directamente te meten en las redes sociales y te ponen o muy bien, que todo ha ido muy bien y tal igual, o te ponen a parir diciendo, esta gente me han engañado y tal, ¿no? Cada uno cuenta la aventura según le haya pasado, ¿no? Sí, claro. Pero en aquella época había lo mismo, pero en papel. Es decir, tú terminabas un circuito de 7 días en Marruecos y al cliente le entregábamos un rapport, que era un documento que teníamos ya hecho, donde venía los hoteles que habían utilizado, pues con el nombre, cómo habían sido las comidas, los guías locales de las distintas ciudades, los puntuábamos. Uno creo que era del 1 al 10 y luego los comentarios que cada uno pudiera. Esos rapports después pasaban al control nuestro de cuando llevaba el circuito y finalmente los leía yo, porque yo me he ocupado de estar muy pendiente de la coyuntura. Oye, desgraciadamente había gente que venía muy contenta y alguno que otro pues que protestaba y demás, pero lógicamente nosotros teníamos ahí siempre y en todos nuestros servicios de las excursiones, los circuitos, la persona que va y que lleva un poquito la vara y el mando es el guía, que es el que tiene la potestad de decir, oye, paramos aquí o no paramos. Oiga, para usted que me estoy haciendo pis. Pues mire usted, aquí no podemos parar porque me la autovía, pero en 5 kilómetros hay un área de servicio y vamos a parar, ¿no? Es quien tiene la autoridad y quien es nuestro representante en ese momento. Claro, tú seleccionas a esas personas que van a hacer el servicio contigo. ¿Esos son personas que tú sabes quiénes son? Claro. ¿Esos guías? Claro. Y no te los ponen que nunca trabajan la para empresa. mí y que trabajan para la empresa y donde tú tienes que depositar toda la confianza. Están en nómina, ¿no? No, normalmente los guías Son autónomos. suelen ser autónomos. Hemos tenido algunos en nómina, pero los guías suelen ser freelance, suelen ser autónomos. Vale. Pero claro, gente donde tú tienes confianza. Oye, yo he tenido tantos guías durante el paso del año, cientos y cientos, por no decirte miles. Unos van, otros vienen y con algunos pues que hemos tenido algún que otro roce, pero han sido los mínimos, pues lo hemos tenido que decir, oiga, pues ya no te vamos a llamar más, ¿no? ¿Y estos clientes principalmente de dónde vienen? Nacionalidades.
Pues lo que viene es la Costa del Sol. Ten en cuenta que la Costa del Sol aproximadamente un 40% en turismo británico, y después el siguiente turismo vienen a ser franceses y alemanes, y a partir de ahí pues ya empiezan a segregar y demás. Afortunadamente a la Costa del Sol vienen países de todos lados, es decir, Sí. desde Australia, Japón, chinos, que ahora mismo no están viniendo, pero estuvieron viniendo antes de la pandemia con un standing bastante alto, americanos, que era un turismo en su día bastante bueno, y luego tenemos clientes de Turquía, tenemos clientes de Grecia, tenemos clientes de Portugal, tenemos clientes de los antiguos países que eran de satélites, como llámese Rumanía, Polonia, Hungría, etcétera, etcétera. Es decir, a nosotros nos llegan clientes de todos lados. ¿Y tus Y el guías? porcentaje, pues prácticamente como el de la Costa del Sol. ¿Y tus guías tienen que hablar el idioma del Los guías cliente? nuestros suelen ser multilingües. Ahí, como todo, tenemos un grupo privado en alemán, pues buscamos un guía que hable alemán. Que tenemos un grupo que es multilingüe, pues hablamos 3 idiomas, pues hablamos uno que habla italiano, francés y español. Y claro, ¿Y hay? sí hay, lo único que ocurre es que, claro, No todos son buenos y no todos son para el trabajo, ¿no? hay que ir seleccionando, y en temporada alta, cuando llegamos un mes de abril, mayo, septiembre, octubre, que es la temporada alta nuestra, julio y agosto no, porque julio y agosto es de hoteles, restaurantes y chiringuitos, porque viene sobre todo el mercado español que viene para residir y ir a la playa, pero para nuestro gremio, nuestro turismo, claro, hay días que te faltan guías y te vuelves loco buscando. Al final siempre encuentras alguno, ¿no? Pero o lo tienes que pedir a alguien que haga un favor. Oye, pues no, es que tengo cita con el médico y tal. Bueno, pues cambia la cita del médico, hazme el favor y te vas otro día. Ya, Sí. Y autocares, ¿eh? El problema de los autocares también. Nosotros no tenemos transporte. La antigua empresa donde yo trabajaba antes sí tenía transporte propio. No, yo no quise, me ofrecieron quedarme en autocares, no quise. Y entonces nosotros tenemos empresa de transporte donde le contratamos y subcontratamos autocares. Y hay épocas donde ellos tienen que utilizar, porque cuando viene la temporada y tienen que traer autocares desde fuera de la provincia de Málaga, de Córdoba, de Granada, de Jaén y hasta de Extremadura, porque falta transporte en la Costa del Sol. Y, Sí, pero son épocas puntuales que no merece la pena invertir en comprar más autocares y demás para después tener Después de los 2 traslados. meses de trabajo y el resto del año de los meses que comer, ¿no? Sí. ¿Y cómo ves el futuro de las agencias de turismo? Con todo el tema este de internet y todo. Bueno, verá, esto ya ha habido varias cribas. La primera fue con internet, cuando empezó con internet y demás, la gente se fue especializando un poquito, y os voy a contar el caso de internet. Lógicamente nos afecta a todas las agencias, ¿no? Pues yo tuve hace unos años un caso que siempre pongo como ejemplo, una agencia muy importante de Marbella, con un cliente muy importante que iba al hotel de más lujo de Marruecos. Me contrató el hotel en Marruecos para la familia de este hombre, me contrató, llegamos a Casablanca, el transporte privado de Casablanca, los guías, eran Marrakech y demás. Y el cliente no quiso comprar el billete de avión en la agencia de viajes, esta tan importante que era cliente nuestra, porque lo compró por internet directamente, le salía más barato. Entonces, esto fue... ¿Qué nivel de cliente era? Nivel de cliente al standing alto. Hotel más caro de Marruecos y uno de los más caros de África en aquella época. O sea, alto. Sin embargo, el hombre, internet ya funcionaba, trabajaba, él sabría. ¿Qué año era? Los billetes de avión. Esto te hablo de los años... a principios 2005 aproximadamente. ¿Y tú cuando viste eso dijiste, me tengo que montar en la No, ola? a mí solamente me compraron la parte del paquete de tierra. Y yo del billete de avión no sabía nada hasta que el mismo día que viajaban me llamó la agencia de viajes. Hola, Rafa, tenemos un problema. ¿Cuál es? El señor tal que tiene el viaje. Sí, pues resulta que ha llegado al aeropuerto y la compañía aérea ha cancelado el vuelo. Ah, vale, y no puede viajar porque no hay otro avión. Ah, vale, y hay que cancelarlo todo. Ah, vale. Pues sí que hay que cancelarlo todo, hay gastos de cancelación, estamos hablando a niveles de millones de pesetas, euros ahora. Miles de yo euros, soy ¿no? muy viejo y todavía sigo utilizando las pesetas. Lo usa como modelo mental. Y entonces, pues sí, tuvimos que cancelarle todo el servicio, el cliente no pudo viajar.
Le costó un montón de dinero porque estaba allí 5 noches con toda la familia, era un montón de habitaciones y las Mucho habitaciones, servicio, ¿no? para que te sitúes tú, hoy en día podría valer una habitación 2.000 o 3.000 euros cada habitación por noche. Por noche, o sea, Eran varias nivelazo. habitaciones, varias noches, más los servicios de transporte, de guía, tal y cual, o sea que era un dinerito. Y entonces se canceló. Y entonces, pues si ese señor hubiera comprado en la agencia de viajes también el billete de avión, la responsabilidad de la cancelación y los gastos automáticamente pasa a la agencia de viajes. ¿Qué significa? Que a él le hubiera costado cero. Tú eres la agencia de viajes, yo te he comprado a ti, así es la ley para el tema de agencia de viajes. Entonces, este hombre se compró el billete de avión aparte, le cancelaron el billete de avión y a él le costó un montón de dinero. Con lo cual, estas son cosas donde la gente, es decir, tú te compras un paquete, ahora te hablo como emisor, no como receptivo. Tú compras un paquete, te vas a agencia de viajes cualquiera, compras un paquete y te vas a cualquier destino, llámese Nueva York o Londres, que te incluye el avión, más los traslados, más la estancia al hotel, y si el avión tiene retraso, porque tú tienes una conexión desde Málaga a Madrid, de Madrid a Nueva York, pero el avión de Málaga a Madrid sale tarde y pierdes el avión de Madrid a Nueva York, pues la agencia de viajes se tiene que ocupar de tus gastos y ofrecerte la Pero, alternativa. ¿cuál es la diferencia de precio entre yo pido por internet o pido de agencia de viaje? ¿Es grande o no, no, o merece la pena? hoy en día, pues un margen de un 10%. No estamos hablando de mucho, pero O sea, bueno, que por el riesgo merece mucho la pena pagarle a la agencia de viaje y te es olvida lo que siempre he completamente. opinado yo, pero hay gente que no opina como yo. Claro, yo soy profesional del gremio y tú a lo mejor como usuario pues prefieres ese 10%, Ahorrarte. si te sale bien, gastártelo en compras o en comida. puede pasar Pero esa fue la primera criba en la agencia de viajes y donde yo lo acepté de muy agrado porque lo tenía muy claro que esto iba a ser el futuro y iba a empezar los días. A partir de ahí, las compañías aéreas que entonces se vendían billetes de avión exclusivamente en la agencia de viajes, empezaron a venderla por internet. Claro, ¿eso qué hizo? En principio, abaratar el precio para el cliente final, para el usuario de ¿Te la tiraron a ti agencia, un poquito los precios? y a la agencia de viajes, claro, le quitaron las ventas. Todo esto empezó y después llegaron los billetes de tren y después llegaron los hoteles, todo esto fue, y además esta fue la primera criba. Y bueno, así es el negocio. Hubo gente que le afectó mucho, en el caso nuestro no nos afectó y sobre todo hay que saber amoldarse. Y esto, el turismo ha ido evolucionando pues como la vida mismo y hay que saber amoldarse y Ya ves. evolucionarse y saber... Sí, no te quedas un poquito atrás, ¿no? Necesito ir al baño, que es que no me concentro. Sí, claro, hombre. Bueno, ya está, como esto se puede cortar... A mí me gustaría volver, Rafa, ahora al punto donde tú pasas de ser asalariado a empresario. Y eso a nivel mental es... esto no está dentro de la cámara, ¿eh? pero es igual, no importa, te lo cuento ahora. A nivel mental, horrible. Mucho estrés, miedo a lo mejor o Eso incertidumbre. es muchas noches sin dormir. Es que tú pediste dinero... Eso no es lo mismo. No, pero yo por el dinero que pedí a mí no me preocupaba, sino de cómo iba a ser la evolución del futuro. Ten en cuenta que yo tenía ahí todos los clientes, la venta y tal y cual, y yo cuando empecé a funcionar, aquí no hay clientes. Por ejemplo, tu madre es cliente mía. Tu padre mañana dice, oye, que me voy a trabajar con fulanito y se va. O sea, los clientes, nosotros decimos siempre, los clientes no son de nadie. Los clientes están ahí y van y vienen. Claro. Pero claro, Pueden decidir. Claro, pero con una ruptura como la esta, Turáfrica, una de las empresas más fuertes en aquella época, cuando empezó era la única que vendía viajes a Marruecos. Todas las agencias de España le vendían los viajes y todos los clientes, y nosotros en Torremolinos recibimos los clientes que vendía Julia Tour de Barcelona, Turmantur, todos a nosotros, es una empresa muy importante. La empresa cierra y ahora los clientes que son aquí, todos estos te dicen, no, yo voy a tirar por otros derroteros, porque claro, no te lo decían así directamente, pero decían que no me fío de ti, tú vas a empezar y a ver dónde vas a llegar. Es normal también, ¿no? Claro, puede entender, claro, ¿no? pero claro, tú empiezas así, y dices tú, bueno, que al final me voy a quedar con esto, y tendré que con esto bastante y seré yo capaz de y tal y cual. Entonces, estos son muchas, no por el hecho de que me dejaran dinero, no. Pero también, ¿no? ¿Eh? O sea, a mí me prestan No, dinero y porque yo me verá, preocupo. el dinero era para trabajarlo y una vez que tú lo ganas, lo recuperas. O sea, lo tú pagas. sabías que eso, el ¿Sabes negocio era redondo. Sí, el negocio, vamos,
La empresa que cerró como tal, pues era una empresa con muchos puntos. Ahí había empresas de autocares, naviera, había dos navieras de barcos de los que cruzan el estrecho, tal igual, había agencia de viajes, ahí se vendía de todo. La empresa iba mal. Luego había una serie de oficinas que iban bien. Pero claro, yo tengo esta oficina y yo gano aquí 2, pero la empresa en general pierde 20. Sí, no hay de por dónde ¿Qué verlo. pasa? Que peor te digo, la de Ceuta, la de Fernando, tal, pues las que cerraron. ¡Ay, hola, Miesca! Las que cerraron en la época, etcétera, etcétera, pues imagínate que se montaron 10, de las 10, 9 seguimos funcionando. A lo mejor una pues que no le fío bien, porque no tuvo suerte o porque no supo aprovechar las oportunidades, pero las demás siguen funcionando al día de hoy. Al día de hoy funcionan. Y en Marruecos había dos distintas y hoy en día siguen funcionando las dos. Y tú, en ese punto, vale, abres Costa África, ¿no? Y Turáfrica. No, Turáfrica cerró y desapareció. Vale, abres Costa África, eres una nueva imagen. ¿Cómo le muestras a los clientes nuevos que eres de fiar? No, pues ten en cuenta que los clientes las evoluciones. Yo me fui a los clientes a explicarles la situación, porque hay que ser honrado, tú te vas al cliente y digas... Que eran empresas. Claro, los eran clientes, grandes y tú coges los llamas. Nuestros clientes, no, llamo no, me fui a verlos en persona. Yo te he comentado antes, creo que está grabado. ¿Crees que llamar sería...? No, es que hubo algunos que llamé y otros que me fui, otros que cogí el avión y me fui a Madrid, otros que cogí el coche y me fui a Marbella, depende de cada cliente como fuera. ¿Tú crees hay que dar la cara, no? Hombre, claro, hay que dar la cara, tú no te puedes esconder, tú le cuentas la situación de la empresa, oye, que la empresa va a cerrar porque la situación económicamente bien, pero ya decidió seguir para adelante, me voy a montar por mi cuenta, voy a contar con el mismo personal, con los mismos autocares, con el mismo proveedores y demás, y tiramos sí, para adelante y yo quiero saber si puedo contar contigo como cliente, si vas a seguir conmigo, porque ahora, pues, lógicamente, esto es empresa. Aquí van a venir otras empresas que son tiburones a pegar boca, Claro, vente la conmigo, competencia. tal y cual. Te van a decir, Hubo este gente no vale. que me dijo que sí, hubo gente que me dijo que no, pero sí es cierto que, como te comentaba antes, tú tienes que llegas por la noche y te acuestas y una noche sin dormir pensando y otra noche sin dormir pensando y al día siguiente tienes que seguir trabajando, ¿eh? Y, hombre, y el primer año no fue muy fácil. El primer año ¿Hubo pérdida o hubo ganancia? El primer año fue el único año que hemos perdido dinero. Bueno, sin contar los años de la pandemia. Eso son una parte. Fui el año que en el primer año perdimos dinero. También tuvimos mucha inversión, lógicamente, porque tuvimos que invertir mucho, ¿no? Y la amortización es una amortización que, según en función de, te hace la amortización en 5 años, en 10 años y demás, ¿no? Mi madre siempre dice que hay que darle a un negocio 1 o 2 años que florezca. A nivel empresarial, y eso creo que se estudia en empresarial, pues el mínimo son 3 años. Tú un negocio le tienes que dar. Si a partir del tercer año sigues perdiendo dinero, cierra e intenta otra cosa. Así que, pero los 3 primeros años está claro que hombre, si tienes la suerte de ganar primero dinero del primer año, encantado de la vida. Claro. Es que lo estás haciendo muy bien, ¿no? Sí. Pero los 3 primeros años son fundamentales. A mí, cuando me cuentan que fulanito lleva 5 años perdiendo dinero, digo, eso es mentira. Eso es mentira, porque nadie en su puro juicio, entre otras cosas, te puede decir que te puede venir el Estado, que en este caso es Hacienda, pues tú tienes que presentar documentación, papeles y las ventas y pagar impuestos de lo que vendas. Y si tú llevas 3 años perdiendo dinero, puede venir Hacienda y te dice, oiga, cierre usted la empresa directamente. Así funciona la situación en España. Es decir, tú no puedes mantener una empresa perenne perdiendo dinero. Por eso, cuando a mí me dicen que hay una empresa que lleva 5 años, 7 años perdiendo dinero, digo, es mentira. Es mentira, y detrás hay alguna historia. Y pero esto es así por ley con todas las empresas. Esto no es así por ley cuando Hacienda quiere, porque, ¿verdad? Puede ser que Hacienda no te controle y demás, pero que es así. Y a los 3 años te puede decir, oiga, usted está perdiendo dinero, pues cierre usted la empresa. O usted está perdiendo dinero, pero realmente no está perdiendo dinero, le vamos a hacer la cuenta aquí para que usted impuesto. Sí, así que... Yo tengo un grupo de empresas, una gana mucho dinero y la otra la acabo de empezar, puedo estar 2 o 3 años a lo mejor que estoy haciendo una inversión. Como todo. De hecho, no sé cuántos millones pierde dinero. Como todo el mundo. Bueno, Wallapop pierde dinero, entre comillas, ¿no? Eso de perder dinero, Wallapop la vendieron, tú investigas, yo de internet no sé mucho, pero sí he leído. Investiga, porque cuando montaron Wallapop, cuando lo compró la nueva empresa, que es la que realmente invirtió, lo han comprado por millones de euros. Nadie hace una inversión de millones de euros para perder dinero.
absolutamente. Lo único que pasa es que pierden dinero, entre comillas, y después los impuestos que pagan son tal y cual, los sacan por aquí. Todas las grandes, ya te hablando Sí, no. a nivel de macroempresas. Yo no me creo absolutamente nada de que ni de que Wallapop pierda dinero, ni que Microsoft pierda dinero, ni absolutamente ninguno. Otra cosa que ellos en las cuentas fiscales te lo hagan así, pero perder dinero, en absoluto. Nada. Bueno, los 3 primeros años de una empresa, tú has dicho que normalmente es perder dinero. Es lo Sí, normal, sí, ¿no? hombre, hay que intentar que en esos 3 años se vaya perdiendo cada vez menos dinero y a partir del cuarto ya empiece a funcionar. Si tú ya llevas esos 3 años perdiendo dinero y no le das viso, yo recomiendo directamente que no se pierda más tiempo ni más dinero. Bueno, Lo seguramente mejor En realmente... el caso de concretamente mío, yo perdí dinero el primer año por aquello de las inversiones que hay que hacer y demás. ¿Qué inversiones eran? Eran el aval, bueno, eso es tuyo. No. Pero ¿qué más? No, tienes que comprar absolutamente todo. Los números Tú de creas teléfono, una ¿has empresa dicho? nueva y si no tienes una propiedad, que normalmente no la tienes, tienes que alquilar. Una oficina donde Una trabajas. oficina o si es una zapatería. En este caso estamos hablando de agencia de viajes, ¿no? Y tienes que alquilar. Y tienes que alquilar y tienes que pagarlo. Y ese alquiler es una inversión que hay. Y luego hay cantidad de impuestos que no voy a entrar en esto que... Porque, Pues, si tú no ganas dinero, ¿dónde están los impuestos que hay que pagar? pues tú tienes ¿Serían que pagar, trámites? Claro, ¿O qué? no, trámites no, pues tú tienes a un empleado y tú tienes que pagar al empleado la seguridad social, le tienes que pagar el IRPF, ese empleado se tiene que ir un mes de vacaciones, que tienes que sustituirlo por otro empleado, y tú tienes gastos desde la papelería, porque tienes que comprar la máquina para hacer el café, el papel que tienes que comprar, los lápices que vas a utilizar, las calculadoras, la compañía de teléfono, la compañía de internet, los ordenadores. Esos son unos gastos que tú empiezas uno, otro y al final dices tú, hostia, pues tela marinera lo que tenemos aquí de gastos, ¿no? Pero tú haces esa primera inversión y ya después de un año... Después empiezas a amortizar, porque ya te digo, tú compras los ordenadores como si te compras, yo he comprado coche para la empresa, porque lo necesitábamos para estar en la calle y demás, y tú compras un coche para la empresa, también he tenido coches de renting, tú compras un coche para la empresa y la ley creo que te lo permite amortizarlo en 8 años. Es decir, te compras un coche de una empresa que son 20.000 euros, y no tú tienes que poner en ese año que has tenido 20.000 euros de gasto, sino que el gasto lo repercutes en 8 años, entonces tú la parte proporcional la pones durante ese primer año. ¿Cómo lo repercute durante 8 años? Para hacerlo en números redondos, imaginemos que te compras un coche que vale 8.000 euros. Y tú cuando cierras el año, haces las cuentas y dices, tú de gasto tengo 8.000 euros de comprar un coche. No funciona así. Se llama amortización. Te permiten un plazo de 8 años. Entonces, aunque tú hayas desembolsado los 8.000 euros, en este año, en las cuentas de este año, tú solamente tienes de gasto 1.000 euros. Eso está muy bien. Para el año siguiente, es decir, otros 1.000 euros. Pero eso es una opción que te dan, ¿no? O sea, No, tú puedes decidir... no es una opción que te da. Eso es, Así. en función del gasto hay una serie de años. Unos son de 8 años, otros también vendían 5 y otros te permiten liquidarlo. Pero claro, tú empiezas a sumar gastos y gastos y gastos y gastos. De hecho, yo tuve que comprar un coche para la empresa. Nosotros teníamos un comercial en la calle que se iba todas las mañanas y un día se iba a Fuengirola y visitaba a 42 clientes. Al día siguiente se iba a Marbella y visitaba a 30 clientes. Pero es que la semana siguiente se iba a Granada. Se pasaba 4 días en Granada y 4 días en Granada donde tenía que comer, tenía que dormir, tenía que pagar gasolina, el coche y visitar a los clientes. Y además hacíamos un folleto donde hacíamos miles y miles de folletos donde otro gasto y otra inversión. Por eso te digo que esto es en función de y va sumando y va sumando. Pero bueno, ya te digo, el primer año y tú de ahí ya empiezas a aprender, oye, pues este año pues nos han sobrado X cajas de folletos, pues en vez de hacer 50.000 folletos, vamos a hacer 30.000 y demás, ¿no? Para el año siguiente a lo mejor tienes que hacer más, pero bueno, esto empieza poco a poco. Yo no empezaba de cero, pero sí es cierto de que, bueno, como la empresa sí empezaba de cero, y bueno, tienes que ir buscándote, y oye, ¿por qué no buscamos publicidad y metemos publicidad en el folleto? Oye, pues mira, el restaurante tal, donde metemos a los clientes y van a comer allí todos los días a ronda, venga, oye, publicidad, venga, pues venga, cuéntame, ¿Y venga, yo te cobraba? apoyo. Y nos apoyaba, todo esto se busca un poquito, poco a poco. Y Rafa, para poner el modelo de negocio sobre la mesa, digamos, de forma simple, ¿cómo gana dinero un mayorista de una agencia de viajes mayorista y cómo gana dinero una agencia de viajes minorista? Las minoristas son comisionadas, es decir, la minorista vende y le vende a un mayorista. A un mayorista.
Viajes Pepe o Viajes Paco le venden un paquete a Nueva York. Te vende a ti un paquete a Nueva York y ese paquete a Nueva York lo compra a un mayorista. No lo compra Un poquito más directamente el barato. billete de avión ni directamente el hotel en Bangkok, sino hay un mayorista que ya ya se tiene ese organiza. paquete. Y de eso que ha vendido tiene una comisión. La comisión puede ser un 5% o un 25%. La media está en un 10%. ¿Te parece que un 10% Aproximadamente. de rentabilidad en un negocio es un buen negocio? No, sí, no es que sea un buen negocio, ojalá tuviéramos el 20%. Hombre, o el 100, ¿no? Si nos ponemos, ¿no? Pero es así, pero la rentabilidad de la agencia de viajes en España, netas, limpias, está aproximadamente en el 3%. Netas, limpias, 3%. Sí, después de pagar gastos y de pagar impuestos. ¿No te parece te deja un 3%. ¿No te parece una rentabilidad muy pobre o...? La rentabilidad es pobre, pero es lo que hay. Esto es de las agencias minoristas. Vale. De las minoristas. Es que si no te comen las otras empresas... Verás, tú tienes vendes que... 1.000.000 de euros, tienes tu autotrabajo, con lo cual te has buscado tu trabajo, y si de ese trabajo al final has sabido hacerlo bien, de ese 1.000.000 de euros, además de tu trabajo, te va a dejar 30.000 euros al año, de los cuales 10.000 euros se lleva Hacienda, que hay que pagar impuestos y demás. Tú tienes tu autotrabajo y te dejas Sí, vamos a ver, esto estamos suponiendo de que vosotros dos montáis una agencia de viajes, ¿correcto? Y ya tú tienes una agencia de viajes y vosotros tenéis una agencia de viajes donde tenéis una nómina, no me lleva 1.000 euros o 5.000, lo que queráis, ¿no? Sí. Pero si la empresa no gana dinero, no tenemos por qué estar en nómina. No, espera, pero es lo normal, es lo que hace todo el mundo. Tú tienes un gasto porque, claro, tú no vas a estar trabajando viviendo por del aire. cero. Claro, para eso te trabajas de camarero, te dan 1.500 euros, ¿no? Sí. Tú entras, te pones tu nómina, más o menos prudente y demás, de la cual en la nómina también tienes que pagar IRPF, bueno, ya te puedes hacer autónomo. Porque Bueno, si tú eres dueño de la sociedad, no tienes que pagar Sí, seguridad social, ¿no? No, pero si no Pero pagas seguridad IRPF social, sí. pero pagas autónomos, Sí. que en el fondo es lo mismo. O sea, ¿Cómo que pagas autónomo? ¿Cuál es ese gasto? Yo es que de la sociedad, diferencia en una empresa es que cuando tú eres un trabajador por cuenta ajena, es decir, yo soy el propietario de la empresa, entonces no me permiten el régimen general de la seguridad social. Régimen general de la seguridad social, y yo pago el autónomo, régimen especial autónomo, que es exactamente lo mismo, pero va Con otro nombre. Con otro nombre. Y ahora yo te contrato a ti y te contrato al régimen general y por ti pago el otro. Es decir, que exactamente de uno o de otro, pero siempre hay que pagar. Vale. Bueno, Siempre hay que ya pagar. volviendo un poquito, ya no metemos Espérate, tanto Es que ya estamos pero- hablando de temas Si no más metemos genéricos que no son de fiscalidad, agencia de viajes. Ya. Ahí Pero está. hemos dicho cómo gana dinero la empresa minorista. La minorista que gana es la dinero comisión, porque vende comisión. la minorista es comisionista. ¿Y- Es decir, y tú? que vende y le genera. Y la comisión media es redondeada es un 10%, ¿verdad? Hay promociones, oye, si viene este paquete y lleva la compañía de crucero, te vamos a dar un 14,5% de comisión, pero tienes que venderlo, claro. Y de lo mejor de otros, pues te permite, tú llega alguien en tu agencia, oye, que viene, quiero confirmar el billete de avión. Vale, tú haces el dinero, pum, lo confirma y te cobran 7 euros. Tampoco te vas a cobrar el 10% de lo que es el billete que tú no has vendido, ¿me entiendes? Entonces, pero de media es eso. Entonces tú te llevas tu sueldo y te llevas imagínate, si es un 3% y has vendido 1.000.000 de euros, que para vender 1.000.000 de euros tienes que vender y es muchísimo, deja 30.000 euros de beneficio, de los 30.000 euros de beneficio, 10.000 se lleva Hacienda. Pues ya sacas. ¿Cuánto personal hay que tener para vender 1.000.000? No, Más o menos. esto es que depende de lo que tú vendas. Y de la forma, ¿no? A lo mejor yo vendo online y vendo 1.000.000 con 1.000.000. Claro, por eso te digo, o puedes tener allí 3 personas o tus clientes, tú puedes tener clientes que te digo yo, en la Universidad de Málaga, que tiene, imagínate, gente viajando por todos días, o puedes tener la agencia en la esquina y el que entra son los vecinos del barrio. O sea, eso no se sabe. Esa es la parte emisora y luego está la parte mayorista. Para la parte mayorista normalmente trabajamos con riesgo. ¿Con riesgo? Sí. Ahí no hay comisión. Es decir, riesgo, te lo voy a explicar. Yo monto el programa y ahora tengo que vender eso. Yo si monto un programa y digo, esto me cuesta a mí 50. Pero, ¿qué es un programa? Explícaselo a la gente. Es un programa, yo monto un programa, imaginemos un programa, oye, pues voy a montar 3 noches de hotel en Almería, nos lo llevamos en autocar, nos lo traemos, le vamos a dar, es un grupo de golfistas, 2 días jugando al golf, 2 cenas y 3 noches de hotel. Y ese paquete vale 300 euros.
Y yo ese ahora lo tengo que comercializar a través de la agencia de viajes. Y tú lo que haces es, te pones en contacto con el hotel, te pones en Sí, yo contacto me con contacto todos. y yo hago la contratación de todo eso. Pero claro, para hacer el precio yo me tengo que basar en un número mínimo de personas. ¿Cuántos soy capaz de sacar yo en este autocar? ¿Cuántos voy a vender a través de la agencia de viajes? Pues vamos a ver, vamos a suponer que yo sea capaz de vender 25 personas. Vale, pues a 25 personas, metiéndole un 10% de margen que también tenemos, pues el precio de venta al público son 300. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo que si yo en vez de vender 25, vendo 15, yo al cliente que paga los 300 euros, o a la agencia mía, que es la que me vendía, no le puedo decir, oye, el día antes de salir, que se han vendido pocas. En vez de 300 euros, esto vale 400. Pues claro, si en autocar vale 1.000 euros, tú lo divides entre 25 personas, tiene un No te coste, sale. entre 15 personas vale más caro, ¿no? Pero, por Sí. ejemplo, servicios como el del hotel, servicios como el de los restaurantes, Sí. ¿eso tú los pagas al restaurante cuando te ha entrado el dinero por otro lado? Bueno, ¿O eso tú haces el contrato con ellos y después tienes que vender porque ya has gastado? No, normalmente tú haces el contrato y los hoteles te obligan a presentar un depósito. Tú Una tienes parte, ¿no? Sí, sí. Tú contratas un hotel. Oye, voy a tener un grupo en el Hotel Cervantes de Torremolinos el día 14 de octubre, 3 noches. Y el hotel te dice, este es el precio. Vale, estoy de acuerdo. Y el hotel te manda un contrato y te dice, vale, pues necesito un 25% de depósito a la firma del contrato para guardar las habitaciones. Y la forma de pago va a ser 2 meses antes nos paga usted el otro 25%. Y ahora, un mes antes nos tiene que pagar usted el 25% restante, una semana antes el 25% que queda. Pero con la condición de que durante los 3 primeros pagos, usted de las 20 habitaciones que tiene, puede anular la que usted en vez de 20 se le va a quedar en 10 habitaciones. En la última semana usted hace el pago y si usted no ha vendido las 20 habitaciones, ha vendido 10, el problema es suyo. Yo le voy a cobrar las 20 habitaciones. Claro. Eso es un riesgo. ¿Y el restaurante te hace lo mismo? Esto lo hace prácticamente casi todo el mundo. Vale. Además, hoy en día se trabaja con crédito muy poco, tiene que ser una empresa de muy reconocido prestigio y tener a alguien que te trabaja todos los días y que sabes que prácticamente el 90% lo va a cumplir. Si no, el depósito y los pagos hay que hacerlos así siempre. Entonces, el riesgo ¿dónde está? Que es lo donde yo venía antes, que me has dicho eso, pero es que era muy importante. El riesgo es que si yo en vez de vender 25 a través de la canal de comercialización, que son agencias, vendo 15, esos 300 euros se van a convertir en 400, que no los puedo cobrar. Porque yo, a ti no te puedo decir el día antes, Que ha subido esto, eso no funciona así. A mí me da igual. Tú ya tienes que cumplir con Yo tu lo tengo responsabilidad. contratado, usted me tiene que dar servicio. Ese es el guerra. Entonces, ahí puedes perder un montón de pasta. Ahora, ¿dónde está la ganancia realmente? Pues ya te digo que esos 300 euros lo hemos hecho más en el 10%, que es lo que hablábamos antes como las minoristas. Imagínate que en vez de vender 25, vendo 35, que también se produce. Entonces, si vendo 35, pues igual que eso costaba 300, a 15 va a costar 400, a 35 cuesta 200. Que es lo que te sale a ti, pero tú has cobrado 300. Sí, pero yo he cobrado 300, no voy a decirte, Antonio, que se ha vendido mucha gente, te lo voy a cobrar más barato. No, El tú beneficio es lo mío. vendes igual. El Claro. beneficio es mío. Ahí es donde está Ese la verdadera beneficio ganancia. es realmente, ese beneficio es realmente el margen superior que puede tener una mayorista. Pero ojo, esto no es bonito, no parece que Sí. siempre se van a ver en el 35, la mayoría de las veces se vende venden menos. 15. Y- Hay que tener los años y el aplomo necesario para decir, oye, aquí me A la voy larga, a pillar ¿no? los dedos, aquí no, aquí voy a coger Aquí un donde voy a margen ganar. y demás. Pues claro, tú puedes decir, bueno, como no sé si voy a vender 25, voy a ponerlo al precio de 15, a 400. Y entonces tú vienes y dices, Rafa, la agencia de al lado tiene el mismo a 300, porque ha hecho en la base a 25. Y tú te vas a comprar la agencia de al lado. Y yo como mayorista no voy a vender nada. Te pierdes. Así que... ¿Y qué haces cuando no has vendido 25, has vendido 15? ¿Ahí qué pasa? Pues pringa, Pues cumples con tu responsabilidad. Pierde dinero, hay que cumplir, pierdes. hay que ser serio siempre. Y cuando 100%. hay- Hemos perdido dinero miles de veces, miles de veces. Estás Y tú acostumbrado, tienes- ¿no? El día a día. Claro, por eso trabajamos con riesgo. Tú tienes que cumplir y pagas y punto. Hoy se ha perdido, mañana se ganará. Hay que intentar que la balanza esté más o menos equilibrada. Tampoco está nunca así ni nunca así. Llega un momento que la balanza se equilibra.
Y cuando tienes una sobredemanda, oye, hemos vendido de más. ¿Qué haces? Llamas al hotel y, señores, que necesitamos 10 habitaciones más. Y si no tienen, ¿qué haces? Y si no tienen, pues coge y te buscas otro hotel. Entonces te digo, Antonio, en vez de irte al hotel Pepito de 3 estrellas, hemos conseguido uno que es fulanito de 4 estrellas. Mejor para ti, vas a pagar lo mismo. Y tú dirás, coño, Pues he triunfado, he triunfado. y resulta que ese a lo mejor, en vez de costarme a mí de costo 50, me ha costado 55. Pero ya está. Que es un margen pequeñito de la diferencia. Pero al menos cubres la sobredemanda. Claro, por eso te digo. ¿Y te has encontrado con situaciones de que, ostras, no hay, pues me imagino que sí, no hay en ningún lado hoteles, no hay, o siempre hay? Nosotros hemos llegado a tener grupos, te hablo de los años 90, durmiendo en restaurantes, en Marruecos. Sí, porque han llegado allí y resulta que 2 días antes ha llegado, bueno, historias de una conferencia de seguridad que ha montado el gobierno y demás, se han quedado con todos los hoteles y tú el autocar llegando y diciendo, bueno, ¿y ahora que dónde duermen? Pues lo siento mucho, han puesto policía en los hoteles para que no entre nadie y bueno, en el restaurante donde han cenado, señores, acomódense ahí en el sofá porque reclamación, tienes que devolver dinero, etcétera, etcétera, no es responsabilidad entre comillas tuya porque es una causa de esfuerzo mayor. Situaciones de estas hemos tenido, ¿no? Los hoteles te devuelven el dinero, ¿no? Sí, hombre, claro. Oye, ¿y trabajar con marroquíes cómo es? Trabaja con marroquí, estupendo. Bien, ¿no? Trabaja muy bien, son gente muy seria, muy honrada, muy fiable y son muy profesionales. Vale. Bueno, Marruecos ha evolucionado muchísimo y tiene unos hoteles últimamente, una planta hotelera fantástica, el transporte mejora muchísimo, las carreteras. Marruecos ha evolucionado una barbaridad. Y, Bueno, y seguramente haya alguien que nos esté viendo que quiera empezar a lo mejor en una agencia de turismo. Sí. ¿Qué consejo le darías para que empiece? Bueno, yo consejo, más que consejo, le diría que se prepare porque esto es mucho trabajo, mucho sacrificio, muchas horas, más de una noche sin pasar en vela, pero si tiene ilusión y ganas, que lo intente. ¿Crees que merece la pena? Es muy bonito, es un trabajo muy bonito. La satisfacción de cuando llega un cliente, como hace 2 días, me mandó un cliente de Estados Unidos, la agencia de Estados Unidos. Oye, toma, te mando, me manda la foto de un guía que tuvimos en Málaga con el cliente que tenía haciéndole una visita, toma, y se hicieron una foto juntas, se la mandó a su agencia en Estados Unidos diciéndole, oye, que encantado, que me habéis buscado allí. Eso es lo que te llena, ¿no? Y entonces eso, cuando viene un cliente que te dice, oye, que es fantástico, que la guía que nos ha portado bien, que no tal, o que hemos comido estupendo, o que se ha portado, que ocurre con mucha frecuencia, pues te llena de satisfacción. Luego está en la otra parte, que también hay quejas, reclamaciones y demás, porque aquí todo el mundo no lo ve del mismo tema. Y entonces cuando en el mismo servicio, en el mismo autocar o en el mismo hotel o la misma guía ha tratado a 2 clientes distintos y viene uno diciéndote que encantado y viene otro diciéndote que no hay, que donde tú... Depende de la persona, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿y qué hago? Es que esto es un negocio de personas y personas hay para todos, ¿no? Te habrás encontrado... Para gustos, colores, que dice. Total. Eso. Pero yo a estas personas que quieren intentar montar una agencia de viaje, pues adelante. La agencia de viaje hemos sufrido mucho, tuvimos la crisis de la guerra de la primera de Irak, que fue cuando cerró la primera empresa. Después tuvimos la guerra del ladrillo. La crisis del ladrillo del 2008, donde nos afectó todo y ahí hubo una criba importante, cerraron el 30% de las agencias de viajes de Andalucía, que en aquella época había casi 3.000 agencias de viajes en Andalucía, en España. Hablo de Andalucía, pero hablo de España en general. Y después, durante la crisis de la pandemia, ni contaron, las agencias de viajes hemos estado cerradas. Y hoteles también, ¿no? Que han sufrido. Bueno, en todo el sector turístico, ¿no? Y hemos estado cerrados. Vamos a ver la crisis de 2008, el coronavirus, pero antes de eso quería preguntarte, para que la gente entienda, ¿qué nivel tiene la Costa del Sol nivel turístico? En la Costa del Sol es un sector turístico, yo no sé a niveles de macroeconomía, pero bueno, en la Costa del Sol y Málaga en particular es la potencia económica de Andalucía, es el motor económico. O sea, la Costa del Sol, destino puntual, ten en cuenta que el aeropuerto de Málaga es el tercer aeropuerto a nivel peninsular, si quitamos las islas, que solamente puede ir en avión o en algunos barcos que hay. Si quitamos las islas, o sea, pues después del aeropuerto de Madrid y Barcelona es el de Málaga. Y este año se han superado, ya llevamos 2 años consecutivos superando récord, ¿no? Récord en el mes de abril y mayo en número de pasajeros y de vuelos y demás. O sea, ahora mismo estamos en un boom. Ojo importante, pues quien me oiga ahora mismo,
Ahora mismo estamos arriba. Esto tiene que adecuarse, bajar, tener en cuenta Como cualquier que mercado, ¿no? tenemos guerra en Ucrania, con lo cual hay muchos países de alrededor donde la gente no viaja por miedo. Tenemos guerra en Oriente Medio, con el tema de Palestina, con lo cual los destinos como Jordania, Israel propiamente, Egipto y demás también ha bajado. Ese flujo de turistas, eso ya nos ha ocurrido otras veces, ese flujo de turistas a nivel europeo, no voy a hablar mundial que también, pero a nivel europeo, se tiene que desviar a otros puntos. ¿Y a qué puntos se están desviando? ¿Cuál es un país seguro, tranquilo, barato, bonito, comparativamente, donde hay mucha seguridad, etcétera, etcétera? Pues hay pocos. Y el más importante, ya tenemos cuál es, que es el nuestro, es España. Esto ya nos ha pasado, esto ya pasó cuando la guerra de los Balcanes y hubo una serie de países donde alrededor, o cuando desgraciadamente hay un atentado terrorista, pues en cualquier país, llámese Turquía o tal, esto baja el fútbol, pero ahora mismo estos dos conflictos que tenemos hacen que España se potencie mucho más. Es decir, que estamos aquí, esto no es tan bonito como lo pintan ahora, que tenemos mucho trabajo, esto se terminará adecuando y se terminará moldeando y llegaremos a los límites habituales de antes de. Y el sector, por ejemplo, inmobiliario ha subido una barbaridad aquí en la costa, ¿no? ¿Esto a qué se debe? ¿Crees que se debe a la inversión extranjera o, bueno, o en general a la inflación? No, al nivel inmobiliario es que no se está construyendo lo que se estaba construyendo antes. Antes la crisis del ladrillo fue provocada, entre otras cosas, porque hubo una sobreexplotación de los terrenos, se construyó y no paró de construirse y llegó un momento que se cortó el crédito inmobiliario y se quedaron todos sin construir. Llevamos tantos años sin construir a niveles importantes que ahora lo que hay es falta de vivienda, porque hay que tener en cuenta que esto sigue, y Málaga sigue, la provincia sigue incrementando. Entonces hay poca oferta y mucha demanda. Efectivamente. El tema turístico a nivel de vivienda es... Bueno, no voy a decir que insignificante, pero estamos hablando de un 2%, un 3% de la vivienda total. Sí, eso no hace, porque aquí hay mucha crítica de la vivienda turística, los pisos turísticos, hay manifestaciones. Hablando puntualmente habrá algunos casos, pero a nivel general no. Pero por ejemplo en Barcelona ya han tomado medidas, ¿no? Sí, esas son las medidas que han tomado ahora a cumplir dentro de 7 años. Dentro de 7 años habrá otro gobernante, habrá que ver las medidas que tomen y demás. Yo no me creo absolutamente nada. Eso lo hacen para calmar un poco a la gente, ¿no? No me creo absolutamente nada, ni que vayan a dejar en la calle a 20.000 trabajadores que se van a ir todos a la puerta del ayuntamiento a pegar y diciendo, oiga, me pone usted el plato de comida para mí y para mi hijo porque usted me ha dejado en el paro. O sea que todo es política. Y yo en política no te va a meter. Mejor. Vale. Pero claro, hablando de economía, no de política. Imagínate, una persona aquí en España, ¿cuánto gana? ¿1.500, 2.000 euros? ¿Un sueldo medio? Sí, Vamos no a tengo poner, ni idea, pero ¿vale? bueno, sí, más o menos. Venga, ahora, ¿qué pasa? Yo alquilo un piso turístico en Málaga, en Costa del Sol, y lo puedo explotar a niveles de, no sé, cobro a lo mejor, no sé cuánto, pero 50 euros por persona, monto un piso con para 6 personas, Sí, cobro 50. Eso está haciendo mucha gente, claro. Quitar el piso del mercado de residencia y meterlo. Bueno, siempre estamos hablando en zonas turísticas, porque lo mejor estamos pero hablando Málaga de es zona costa, turística. nosotros ahora mismo estamos en Arroyo de la Miel, que es una muy zona turístico. turística, pero y el que esté, que te digo yo, en Archidona no tiene posibilidades, o sea que estamos hablando, esto es bastante más amplio. La gente tiene que dejar muchas veces su propia... Imagínate en Benalmádena, la gente tiene que irse de Benalmádena a lo mejor para... Pero ahora vamos a hablar de Málaga. Málaga, el problemazo que hay, lo vemos todos los días en los medios de comunicación y demás, ahora estamos hablando del centro. El que tenga un piso en el barrio de San Andrés, ¿qué problema tiene turístico y demás? Ninguno. Estamos hablando de una zona muy, muy definida. Que en esa zona definida, que suele ser las zonas turísticas del centro de Málaga en concreto, pues sí, pues están desplazando a los residentes, pero muy definida. Además, la almendra de Central de Málaga es pequeñísima con respecto a lo que es toda la ciudad, ¿no? Sí es cierto de que suben los precios, pero esto es otra cosa que no tiene nada que ver con el turismo. 2006, 2007, va a entrar la crisis de 2008, ¿cómo es esa situación en la empresa? Pues mira, 2007, 2008, pues la facturación creo que el 2008 fue la última facturación buena que hicimos, porque ya el año tiraba, y a partir de ahí bajó muchísimo. Bajó porque aquí, bueno, con la crisis que ya todos conocimos, pues directamente a donde afecta más al tema del ocio. Y los viajes no dejan de ser ocio. La gente tiene que comer, se tiene que ir al supermercado a comprar, tiene que arreglar el coche.
pero... ¿De dónde pero- llegan los primeros rumores de crisis? No, los primeros rumores de crisis, aparte de que se llegan por la televisión, pero se ve por las ventas, la cuenta de explotación de los Esa es resultados, ayuda, tú ¿no? empiezas a ver que la facturación va bajando, que va bajando, que va bajando, ya empieza la televisión, ya empieza la prensa y demás. Y entonces, pero esto nos afectó a todos, se llevó por delante, te hablo del gremio mío, de la agencia de viajes, se llevó por delante al 30% de la agencia de viajes. Se llevó a mucha gente que no estará muy profesional y que eran... Había habido un aperturismo, ya fue la apertura a nivel de Europa, que abrieron la mano para el tema de las licencias de agencia de viajes, y etcétera, etcétera. Y entonces, a partir de ahí se llevó mucha gente, pero se llevó mucha gente, muchas empresas muy profesionales, pero que no las cogió en un buen momento económico. Y entonces tiraron por ahí. Pero fue una Eso crisis a nivel internacional, ¿no? Eso fue una crisis a nivel internacional. O sea, a ti te Empezó en llegaron- Estados Unidos. Sí. Empezó Por los en Estados créditos, Unidos. daban, Sí, sí. ¿has visto? Sí, empezó en Estados Unidos y automáticamente se fue para todos lados. Y entonces, a partir de ahí, pues ¿qué? Pues lógicamente nos tuvimos que amoldar, hubo mucha gente que se fue a la calle y lógicamente, y en el caso concreto mío, yo tenía la posibilidad de ampliar la empresa o reducirla, porque tuve opciones de abrir más sucursales. Eran buenos tiempos, ¿no? ¿Eh? Eran buenos tiempos. Eran buenos tiempos, tuve opción de abrir más sucursales. Pero incluso tú no sabías que había crisis. Iba a abrir, sí, ya con la plena crisis ya, porque la crisis duró cierto tiempo. Y tuve la posibilidad de ampliar la oficina, ampliar la facturación, coger más clientes. En el caso concreto íbamos a abrir una oficina en Madrid. ¿Y qué hiciste? Y teníamos la opción esa, que era dar un paso adelante o dar un paso atrás, decir, bueno, pues voy a hacer todo lo contrario, no voy a hacer esto y además de lo que tengo voy a ir reduciéndolo sobre todo. Porque Fuiste prudente. Aquí hay dos cosas, una, coges el riesgo, tiras para adelante, o como tú dices, sé prudente y tiras para atrás y cortas gastos. O sea, si no tienes ingresos, porque empezamos a dejar de tener ese tipo de ingresos. Si no tienes ingresos, Es una tontería abrir más, ¿no? lo único que se puede hacer es recortar gastos. ¿Qué significa recortar gastos? Pues gente que se tuvo que ir al desempleo. Pagando finiquitos, fuera. Eso, no, pero solamente eso, y a nivel de pagar gastos, como hablaba antes. Oye, pues si el folleto hacíamos 50.000 o 30.000, pues este año vamos a hacer 10.000. No 10.000 en el folleto y no solamente eso, absolutamente recortado En todo. todos los gastos, Claro. superfluos. Yo creo que tomé esa decisión y creo que no me equivoqué. De hecho, aquí está la prueba que después de tantos años seguimos. Hubo gente que tomó el paso de decir vamos a ir para adelante y desgraciadamente pues se quedó en el intento. ¿Cuánto tiempo duró esa depresión de ingresos? No, eso duró varios años. Duró varios años. Todo lo de la crisis del ladrillo, la crisis del ladrillo, ten en cuenta que el sector turístico es el primero que nota todo este tipo de incidencias y nosotros fuimos los primeros que lo notamos antes de que se hablara en televisión. Nosotros ya estábamos viendo que las ventas bajaban y que todo. entonces estaba parando y la economía se estaba parando y duró varios años. 2 años, 3 años. De 3 a 4 años. De 3 a 4 años. 2012 empezó. Vamos, de hecho, empezó a tirar y demás, pero no ha sido prácticamente hasta el año pasado cuando hemos recuperado las ventas de antes de la crisis del 2008. Joder. ¿Y qué hace el negocio durante 3, 4 años? O sea, ¿seguías ganando dinero? Poquito, Algo. pero nos manteníamos. Tirabas. Nos manteníamos. Había un chorreo de trabajo, ¿no? Si no había trabajo, la crisis, la gente se estaba quedando en el paro, los bancos estaban embargando los pisos y los mismos bancos tenían dificultades económicas porque no cobraban los créditos, Ya ves. pues la gente no viajaba, no vendía, no había ocio, decías tú, bueno, pues aquí ya... Todo el mundo quitamos estaba los a gastos, pela, ¿no? Ya está, esto es como cuando tú dices, tengo 100 euros, me voy a comer unas gambas, tengo 10 euros, pues me voy a comer bocatas, pues igual. Hemos hecho una pequeña pausa para ir al baño. Estábamos por 2012. Deja de haber tantísimo trabajo como antes de la crisis, ¿no? Pero sigue habiendo algo, ¿mantenéis? Sí, no, a partir de que termina lo de la crisis, pues ya mantenemos la regularidad habitual de todos los años. El negocio funcionaba. El negocio sí funcionaba y el negocio funciona porque, muy importante, lo que he dicho antes, que mucho sacrificio, hay que dedicarle muchas horas y demás, pero bueno, el negocio funciona bastante bien y pasamos el 2012 y hemos tenido unos años más o menos Buenos. estables.
estable y 12, 13, vamos, y hasta llegar al año 2020. De hecho, cuando llegó el año de la pandemia, estábamos aumentando ventas y se estaba empezando a funcionar mejor el 18, el 19. Es que fue fueron eso lo que entró, pero no había... Bastante bueno. El del 2020 con la pandemia nos cogió todo. Que no habían problemas en el mundo realmente, ¿no? No había ningún problema en el mundo. Eso nos cogió todo y bueno, nos quedamos en la casa como nos quedamos todos. Ya ves. Y a partir de que se abrió, pues las fronteras estaban cerradas, con lo cual el turismo... Que si vacunas... Cero, bueno, a nivel personal no os voy a comentar, ya sabemos todo lo que pasamos ahí, ¿no? Pero a nivel de mi empresa, fronteras cerradas, cero, absolutamente. Es decir, esto fue en marzo, tuvimos 3 meses, creo que en junio ya empezamos a poder salir a la calle, De hecho, yo organicé con un grupo de amigos y nos fuimos creo que fue a Almería, no, fue a Motril, y nos metimos allí en un hotel, en el hotel las medidas de seguridad... Toque de queda había, ¿no? Sí, las medidas de seguridad eran impresionantes, ya sabéis, ¿no? Pantallas de estas de plástico por todos lados, todo el mundo con mascarilla, turnos para comer en los restaurantes porque no hubiera aglomeraciones, etcétera. Eso no era forma de viajar, pero la gente tenía muchas ganas de salir, lógicamente. Y esto se abrió realmente los hoteles abrieron 3 meses a finales de agosto, hablamos a nivel nacional, turismo solamente nacional, abrieron desde junio hasta finales de agosto, en septiembre volvieron a cerrar todo. Se pudo salvar algo de esos meses, pero no... No, prácticamente no se salvó nada, pero bueno, una forma de volver a la normalidad. ¿Y cómo impactó eso? Costaba dinero. ¿Cómo impactó en el sector turístico? El sector turístico impactó a nivel de que hubo empresas que se ponían a la venta y las ofertas que venían de las grandes empresas y de los grandes inversores eran ridículos. Yo he llegado a conocer dueños de hoteles que decían que le meto fuego, voy a venderlo por lo que me estaban ofreciendo. Ya ves. Hoteles de aquí, de la Costa del Sol, ¿no? Sí, sí. Sí, directamente. Un hotel que podía valer, no sé, 50 millones y le ofrecían 8. ¿Y qué nivel de pulmón tuviste, de pulmón financiero, gastos tuviste tú que aguantar? Los gastos prácticamente se mantuvieron todos. Esto fue complicado porque aquí a nivel de había que pagar solamente todo. Es decir, tú tenías que seguir pagando la luz, el teléfono. Al personal, ¿no? El personal, te tenías que pagar solamente la parte de seguros sociales porque el gobierno dio unas ayudas, pero al personal le pagaban 4 duros. Alguien que estaba cobrando 2.000 euros, te hablo de empleados, y le estaban pagando 800 euros, no tienen para comer, tienen familia, ayuda, yo personalmente los ayudé, ¿no? ¿Les pagaste? Le hice yo una ayudita personal, pero yo, a nivel general, ¿no? Porque ahí estamos hablando de millones de personas, ¿no? Y entonces tuvimos que seguir pagando absolutamente todo, absolutamente todo. Todo, el local mío es propiedad y venía la comunidad y había que pagar la comunidad y había que pagar la basura y había que pagar el agua y había que pagar absolutamente todo. Y bueno, y ahí estuvimos casi 2 años cerrados, porque las fronteras internacionales estaban cerradas, no venía nadie porque estaba prohibido salir de los países. Y entonces aquí los hoteles, las agencias de viajes, todo lo que es el sector turístico y de los que nos dedicábamos a esto, y estuvimos esos 2 años donde se abrieron, realmente se vendió los 2 meses, 3 meses de verano que viajaban los españoles, y eso sí, al segundo año, pues la Costa del Sol, en los 3 meses aquellos, los chiringuitos a reventar, los hoteles a reventar, de turismo español, pero que de 3 meses no se come el daño. Y aquí hay muchos más gastos menos que 6 pagar. meses Y bueno, después han venido ayudas de la Comunidad Europea, que no han sido suficientes, lógicamente, ha sido un 10% realmente de los gastos, pero han venido ayudas de la Comunidad Europea, mucha burocracia. Bueno, a nivel de la Comunidad Europea, todo vía de gobierno y consejería, Junta de Andalucía y demás, mucha burocracia, nos han pedido, nos han dado un 10% más o menos, nos han dado alguna ayuda, incluso el Ayuntamiento ha dado alguna ayudita, porque claro, tampoco están económicamente muy saneados. Pero bueno, un 10% del gasto que hubo, más o menos, al final nos han concedido. ¿Qué fueron? ¿2 años de gasto? Sí, 2 años de gasto. O sea, casi, no ganar casi dinero. 2 años que estuvimos cerrados. Uy. Nosotros, eso fue en marzo de 2020, y yo creo que abrimos realmente la oficina, creo que fue en septiembre o en octubre del 2021. O sea que año y medio largo. Bueno, abrimos, ahora lo voy a explicar. Abrimos la oficina y sí, no sé, sí.
Pues el primer trimestre, octubre, noviembre, diciembre de 2021, la facturación fue un 10% de la normal. O sea que estábamos abiertos, pero prácticamente por aquello de decir, bueno, ya estamos abiertos, estamos aquí, estamos vivos, A ver si entra y a ver algo, ¿no? si vendemos algo, pero nadie viajaba. Y se pasó muy mal y hubo muchas empresas que han Pero era muy cerrado, complicado mucha porque gente que se fue al paro. ¿cuánto porcentaje de los hoteles y agencias de viajes dirías que han caído? Bueno, verás, caen, pero que un hotel cierra, Y vuelve a abrir. cierra la empresa y vuelve a abrir, lo coge otra empresa y vuelve a abrir. Total. Y demás. Ahora Sí. mismo, antes de ayer, estaba escuchando que había problemas en el Hotel Guadalpín de Portabanú, también a nivel de empresa, iban a cerrar y Sí. demás. Es decir, que aquí lo coge, aquí los hoteles de la Costa del Sol, muchos propietarios son de explotación. Es decir, el propietario se lo cede a una cadena hotelera por un periodo de X años con un precio, y esa cadena hotelera es la que lo explota el hotel a nivel de personal y clientes, y facturación y demás. Ellos tienen un canon anual y punto. Pero a nivel de esto, bueno, esto nos ha afectado absolutamente a todo y todo esto estuvimos cerrados. Y esto vuelve a ser como todo. Aquí se tiró mucho, hubo muchos créditos que dio el gobierno, aquellos famosos créditos que había que devolverlo todo, que había gente que no lo ha podido devolver. Y han tenido que cerrar las empresas y han tenido problemas porque, claro, tienen que poner sus propiedades como avales y demás. O sea pero vamos, esto ha sido un caso excepcional. Ojalá no vuelva, pero no sabemos qué nueva Para el cosa pueda producirse, ¿no? Yo creo que las crisis son cíclicas, ¿no? Claro, entonces no sabemos lo que hay. Yo te hablo de lo que hay. Te hablo de la guerra de Irak como primer esto, pero realmente la guerra de Irak fue provocado por los famosos atentados del 11 de septiembre. Que yo estaba en mi casa comiendo, me estuve viendo en directo y demás, y automáticamente nada más verlo dije yo, aquí se va el negocio al garete. Negocio. El atentado terrorista está yo en mi casa comiendo a mediodía, veo el atentado terrorista, las Torres Gemelas, Matías para contándolo todo y yo estaba aquí y estaba diciendo, "Oh, aquí se acaba el turismo". Vamos, no me equivoqué, desde eso se montó la guerra de Irak, después la invasión de Irak, el follón de Irak, eso bajó cantidad las ventas, ya te digo, la gente estaba en los supermercados comprando y no hacía gasto, la gente estaba asustada. Y entonces todo eso nos influyó una barbaridad, yo sabía que eso iba a pasar. Y después, eso fue en el 2001 aproximadamente. Después tuvimos la del 2008. Del 2008 hemos pasado a la de 2020. No sabemos qué pueda venir en el futuro. O sea que, Pero ahora han esto ya es vuelto- la vida en general. Ahora que han vuelto a abrir, la gente está loca por viajar, ¿no? Ahora la gente está Más que viajando nunca, ¿no? muchísimo, más que nunca. Esto es una locura. España va a marcar récord este año de todos los estándares, absolutamente todo. La gente se ha dado cuenta de que cuando le pueden quitar la libertad así, ahora quieren disfrutar de la Exactamente, vida. ahora quieren viajar y disfrutar y etcétera, etcétera, y la gente y lo están haciendo y ahora estamos desbordados de trabajo. Aquí los extremos son malos, tanto mucho como poco, pero Pero son problemas buenos. Tener mucho bueno, trabajo. tenemos problemas que resolver. Hemos estado 2 años cerrados que no teníamos nada más, ningún problema, nada más que estábamos cerrados, o sea que imagínate. Prefieres tener problemas, Hombre, ¿no, siempre ¿no, se Rafa? quiere, hombre, totalmente. Sí. Y bueno, ¿y harías algo diferente? Si tuvieras que empezar hoy desde cero, Sí. ¿harías algo diferente? Yo creo que no, verás, y ahora ya no te hablo como empresario, sino como persona, y ya que tengo 60 años y muchos tiros dados. Yo soy de los que ya hace muchos años las decisiones siempre las he consensuado un poquito con almohada, con alguna que otra persona muy cercana, y no he tomado determinaciones rápidas de hoy, pues mañana voy a hacer esto. No, lo he pensado, lo he sosegado, pero sobre todo lo más importante para mí es que una vez que he tomado la decisión la he llevado a cabo. No siempre he acertado, hay veces que me he equivocado y se asumen las consecuencias. Oye, me he equivocado y he tenido la posibilidad de decidir yo y me he equivocado. Son las mínimas, pero yo de todas las decisiones que he tomado no me arrepiento de ninguna, incluso habiéndome equivocado. Había que tomarlas en un momento dado y se toman y, claro, hay que darle un poquito de vuelta, no se puede ver muy racional en eso, pero bueno, yo no haría absolutamente nada distinto, absolutamente nada distinto. De lo bueno y lo malo se Y aprende. de lo siempre, malo, y ¿no? de lo malo se aprende todo, y de lo bueno, afortunadamente, que son las mayorías. ¿Podrías contar alguna decisión donde te equivocaste empresarial, quizás, de que dijiste aquí, se podría haber hecho distinto? Bueno, hay muchas. Te hablo desde a nivel de empleado, de contratar algún empleado de los que tú piensas, porque lo muy importante es rodearte de gente de confianza,
de que tú veas que hay gente que se involucre contigo, esto de, por lo menos a nivel de lo que yo opino. He tenido muchos empleados, he tenido hombres, he tenido mujeres, y el típico este de que viene, que me la hora en punto y a las -5 está ya con las llaves y haciendo así, corriendo, saliendo por correr. Eso como que te lo ves, tú tienes que trabajar tus 8 horas, pues trabajas tus 8 horas y punto, no estés media hora antes ya pensando y mirando el reloj. Y eso de que, ¿verdad? Todo el mundo nos queremos ir de vacaciones y todos mirando los puentes, pero que tú escuches ahí que está pensando, estamos en el mes de marzo, el tío dice, no, cuando el puente del Pilar, pues a mí yo este día no voy a trabajar, tío. Pero tú lo que tienes que estar pensando en trabajar lo de hoy, no pensando en trabajar. Que lo puedes hacer, oye, que tú eres como persona, pero hazlo en tu casa, ¿no? sí, pero también eso seguramente es sumado a un mal rendimiento a lo mejor en el trabajo, porque si a ti te rinde bien y no te importa, ¿no? Yo he tenido, ¿verdad? He tenido de todo. He tenido gente de que he tenido que despedir, he tenido gente que se han querido ir y demás. Y yo soy abierto. La vida tú no puedes dejarla, no puedes mantenerla. Sobre todo yo me considero buena persona y honrado. Así que yo he dado muchos consejos, pero sí es cierto que ha habido veces que me he equivocado. Ya te digo que como experiencia, pues empleado donde yo he querido o he pensado que era una cosa y que después realmente no era y me han salido un poquito ranas y demás, pero lo he asumido, como lo he dicho antes, desgraciadamente a veces nos equivocamos. ¿Y qué consejo me darías, por ejemplo, a mí a la hora de elegir un personal para una empresa? Sobre todo que sea alguien que tú le puedas depositar confianza. Pero eso no lo sabes siempre. Y que, bueno, hombre, verás, tú tienes una persona, tú haces una entrevista, ¿verdad? Y empiezas a trabajar, lo normal que le hagas un contrato de prueba, oye, pues venga, te vienes un contrato después de 3 meses, dentro de 3 meses veremos si esto funciona, si hay feeling, si trabajas. si sabes trabajar, si me gusta cómo atiendes al cliente, en fin, esto hay una serie de factores, ¿no? Pero lo importante, sobre todo, no es solamente que te ofrezca confianza a ti, sino la que tú le tienes que dar al empleado. Eso para mí es primordial. Tú, como jefe, le tienes que dar al empleado toda tu confianza. No se puede sentir... Es decir, que si tu empleado ha tomado una decisión y ha creído que es la más acertada, se ha equivocado, no venga y le pegues la bronca. Venga y lo apoya. Oye, te has equivocado, no pasa nada. Yo voy a dar la cara por ti y mañana, si tenemos... Mañana acertará. Tú lo que no puedes llegar es pegarle bronca. A las 3 de bronca que le pegue y demás... El tío está harto. Entonces, la confianza tiene que ser mutua. Pero ya te digo que alguien que tú puedas depositar confianza, pero tú le tienes que dar además tu confianza. Así que eso es muy importante. Y eso, en según qué caso, no funciona así. Hay muchas empresas donde los jefes están en un nivel que no tiene nada que ver con los empleados, casi le hablan de usted, y etcétera, etcétera, y en donde los empleados están medio temorizados. Eso, entonces, así una empresa no funciona bien. No funciona bien. Y sobre todo la gente se involucra. ¿Y quieres darle algún mensajito a alguien que nos esté viendo, que tiene ganas de empezar en este mundo del turismo? Bueno, pues yo le diría que se anime porque este es un mundo muy bonito y sobre todo tiene que tener muchas ganas de trabajar y saber dónde se mete. Se va a meter en un gremio donde hay muchas posibilidades y a nada que lo haga bien, se va a equivocar cuando nos equivocamos, pero a nada que lo haga bien va a tener muchas posibilidades y muchísimo futuro. Y yo le diría que sobre todo venga con muchísimas ganas de trabajar y sabiendo que esto hay que hacer un sacrificio también. Aquí no, una vez que tú eres empresario, se acabaron los horarios, se acabaron los fines de semana, se acabaron las vacaciones, es decir, que te podrás coger tus días libres, te podrás coger y escaparte de vacaciones, pero no puedes estar pensando y planteando, o sea, que hay que dedicarse prácticamente y exclusivamente con lo que es la empresa. Esto también ha evolucionado, antiguamente no era así, las nuevas técnicas hacen, porque antiguamente no había conexión de internet, no había teléfonos móviles, había teléfonos fijos y demás. Hoy en día el tema de ser empresario de una agencia de viajes, tienes el teléfono abierto 24 horas. Nosotros tenemos clientes, cientos de clientes viajando todos los días. Siempre, cada día es un nuevo problema, ¿no? Con los clientes. Y cada día te llama, a las 4 de la mañana te llama un cliente, oiga, que el coche que tiene que venir a recogerme hace media hora no ha recogido, voy a perder el vuelo. Sí. Y eso puede ser un día a las 4 de la mañana, otro día el día siguiente a las 7 de la mañana, el que te llama, oiga, que yo quiero que me cambie el conductor, que este tío que ha venido pues no me gusta, huele. Es decir, y esto es un continuo y es 24 horas. Esto antiguamente no pasaba
hoy pasa y, hombre, llega un momento que satura y llega un momento que te cansa. Pero es el día a día y forma parte de nosotros. No cualquiera está dispuesto. Por eso también os va bien, porque al final es asumir una responsabilidad y asumir un estrés. Tenemos claro que a los que nos va bien le dedicamos muchas horas, mucho trabajo y mucho cariño. Y sobre todo hay que tener muchas ganas, muchas ganas. Y si tú estás pensando en una agencia de viajes o montar una peluquería, pues a lo mejor no tienes las ganas que tienes que tener. Tú tienes que decir, no, es que a mí me gusta este gremio, yo te conozco gente, me gusta este gremio, yo es que he estudiado turismo porque me gusta ir, me puedo dedicar a trabajar en un hotel, en una agencia de viajes, pero yo quiero centrarme en esto. Y una vez que tenga decidido eso, a partir de ahí tomar una decisión. Después habrá decisiones que son correctas y otras decisiones que no son correctas. Todo hay que sopesarlo muy bien, lógicamente. Oye, ¿a qué me voy a dedicar dentro de lo que es agencia de viajes? Y ya sabes que tenemos emisores receptivos, tenemos mayoristas y minoristas. Oye, voy a tener atención al público o voy a montar una agencia online, porque ya no hace falta. Antiguamente hace falta un local comercial y con la apertura de Europa, cuando quitaron los depósitos de capital y demás, pues quitaron de que tuviera que tener, pero antiguamente una agencia de viajes tenía que tener un local determinado donde iban a buscarte y venían las inspecciones, hoy en día desaparecido. Entonces, tiene que tener muy determinado qué es lo que quiere hacer. Y una vez que lo haga, a por ello y bienvenido al club. Y espero que seas cliente mío, ¿eh? Bueno, Rafa, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Te deseamos muchísimos éxitos. Un placer estar aquí con vosotros y espero que esto vaya muy bien y cualquier cosa que necesitéis a vuestra disposición. Muchas gracias igualmente. Y la pregunta que le hacemos a todos, tú sabes que el podcast se llama Querer es Poder. ¿Tú crees que realmente querer es poder? Sí, totalmente. Querer es poder. Si tú crees en algo, tienes que ir a buscarlo, porque esto es como el tren que pasa, el tren pasa una vez, a veces tienes la suerte de que pase una vez, pero si tú tienes algo y estás creyendo algo y que lo tengo que hacer, hazlo, que es lo más importante, porque si no, en un futuro te puedes arrepentir de no haberlo hecho. Muchas y eso gracias. sí que es malo. Aquí lo dejamos. Sí. Muy bien.